Bien, pues ahora sí me permito presentar a el maestro Antonio Bravo Méndez en un resumidísimo resumen. Realmente, imagínense, ha estado 30 años en la UPAEP, trabajando en diferentes áreas y ha hecho muchas cosas, impartido muchas conferencias, pero la parte importante de su currículum es la siguiente. Él es arquitecto de profesión, tiene la maestría en Arquitectura, Conservación de Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Es profesor investigador del Centro de Estudios Guadalupanos de nuestra universidad y también actualmente colabora en la Oficina de Contenidos e Imagen Institucional. Ha colaborado como profesor en el área de formación humanista, dando varias asignaturas, y pues hoy lo tenemos con nosotros para impartir la conferencia Nican Motecpana. Sin más, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, maestro Antonio, y quedamos en sus manos. Muy bien. Antes de iniciar, pues les agradezco muchísimo a nombre también del Centro de Estudios que hayan aceptado la invitación de este centro para conocer un poco más acerca de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Otro aspecto importante es este artículo, por supuesto, va a estar en el siguiente volumen de la colección de 500 años y lo que pretendemos de alguna forma es dar un pequeño repaso, algunos datos que son muy específicos, muy concisos sobre lo que es este documento también importante. El tema por eso también es rápido, en sentido estricto, breve, pero dando pauta para que pudieran interesarse ustedes en conocerlo más y sobre todo que más adelante lo puedan conocer en el volumen de una forma más completa. Por supuesto, este documento, después de tener nosotros y de conocer lo que es el Nican Mopogua, pues sin duda que tenemos un pequeño antecedente en relación a de qué se trata, qué es lo que busca este documento y además que no es el único. Veremos un poco más adelante el tema de la conclusión, cuál es el documento que se supone concluye toda esta narrativa acerca de lo que es el acontecimiento guadalupano. Por eso, también reitero, vamos a conocerlo de una forma breve, rápida, algunos datos y, por supuesto, de forma complementaria se irá dando el tema ya en el libro, en el siguiente volumen que esperamos, primero Dios, salga ya a la venta. Al último, vamos a dar el número de teléfono donde pueden adquirir el primero de los volúmenes. Bien, el Nican Motecpan. Cuando hablamos del Nican Mopogua, bueno, pues tenemos la narración de lo que sucede en el acontecimiento guadalupano. Vemos a personajes como Juan Bernardino, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, Fray Juan de Zumárraga. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que la Santísima Virgen nos dice? Pero cuando hablamos más adelante de este tema que es el Nican Motecpana, vamos primero a establecer que es un documento que se va a generar en el año 1590. Es un escrito también en náhuatl y lo realiza el mestizo Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que por cierto, así como Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el águila que vuela o el mensajero divino o el mensajero, Ixtlilxóchitl, vamos a establecer, es un nombre propio de origen náhuatl y significa flor de rostro ennegrecido. Más adelante vamos a ir explicando el tema. Y esto refiriéndose, como dice en la parte inferior, a la superficie de lo que es la flor. Así que este es un documento muy importante. En la parte de arriba, si ustedes pueden observar, está aquí, si ustedes ven, observan, Nican Motecpana Inix Quixtla, y más adelante va a ir la narración de esa forma. Lo grande, esta parte es
ampliación de lo que es el documento y que vamos a ir conociendo. Primero, Alba Ixtlixochitl es un descendiente del famoso poeta rey prehispánico Nezahualcóyotl y además aliado de Hernán Cortés. Es hijo de Juan de Navas Pérez de Peraleda y de Ana Cortés Ixtlixochitl. Hay un tema también muy interesante en este documento. Conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo tanto algunos personajes como algunas narrativas. De repente, ahí incluso hago énfasis en el tema de que se sigue investigando, se sigue dando la pauta para decir, esto sí existió, esto sí se dio, este documento existe. Hay quienes, por ejemplo, vamos a ver por ahí un virrey que confirma uno de los milagros. Así que esto también, de alguna forma, es parte de lo que es el análisis hasta el momento. Decíamos, Alba Ixtlixochitl fue descendiente directo de los reyes de Acolhuacan y de Tenochtitlan. Su bisabuelo, por ejemplo, fue Hernando Ixtlixochitl, último tlatoani de Texcoco, también llamado Ixtlixochitl II. Y a la vez hijo de Yacotzin, por lo tanto tataranito de Nezahualcóyotl. Vean todo de dónde viene el aspecto y por eso en la parte superior de forma breve, cómo es el tema del bisabuelo, de los papás del bisabuelo y de los datos que nos van dando de el tema sobre el antiguo señor de Iztapalapa, por ejemplo, que habla de todo lo que tiene de bagaje cultural, toda la preparación que tiene, la cultura que él va, el acervo cultural que él tiene por sí mismo y que además se ve interesado en crecer en su conocimiento. Por eso también, de alguna forma, él se, digamos, va a redactar, a juntar datos, a decir, esto me interesa, es importante y es necesario que esté escrito, que esté para que lo conozcan los demás. La tradición, acuérdense ustedes muy bien, del códice, todos los códices, cómo es que ahí se vertía la historia del pueblo, los eventos importantes. Por lo mismo, también él va con esa idea, ese concepto, digámoslo de alguna forma natural, hacia lo que es querer vertir la historia sobre el acontecimiento, sobre los hechos importantes y que poco a poco vamos a ir confirmando. Él se dedica a escribir, se dedica a hacer acopio de este tema acerca de lo que está sucediendo. Tenemos por otro lado el nombre Nican Motecpan, igual que lo que es el Nican Mopogua. Bueno, el Nican Motecpana proviene de las dos primeras palabras, en las que él se dice, aquí se pone en orden. Ustedes recordarán, el anterior es, aquí se narra. Incluso el Centro de Estudios Guadalupanos tiene una publicación por ahí donde se va a generar también primero de otros temas, pero que le hemos puesto ese título de aquí se narra. Bien, con el Nican Motecpana, aquí se pone en orden. Aporta datos importantes de este documento sobre la vida de San Juan Diego Cuautlacoatzin. Todo lo que hemos visto, esa parte última del Nican Mopogua, ustedes recordarán cuando ya frente a Fray Juan de Zumárraga despliega el ayate y surge en ese momento la estampación. Todos son testigos de la estampación de la imagen sagrada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Después de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Cómo esta narrativa nos lleva también, y vamos a ir viendo algunos detalles sobre lo que es la vida o las costumbres también indígenas. El mundo prehispánico vertido ahí también en el tema de qué es lo que va a hacer Juan Diego Cuautlacoatzin después de esto. Además de hablar de San Juan Diego Cuautlacoatzin, va a narrar los milagros, que son atribuidos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe.
Esto reiterando también el tema de que cuando hablamos de milagro, pues lógicamente quien lo realiza es nuestro Señor, pero la que intercede es la Virgen de Guadalupe y se constata por las narrativas que surgen. Vamos a ir poniendo algunos textos iniciales y después voy a ir leyendo parte de lo que es el documento de que el Nican Motecpan. El autor, fecundo historiador también y escritor, por eso decíamos, bueno, este bagaje cultural que él tiene, que él trae naturalmente de sus tradiciones, de su pueblo, de su propia gente y su familia, pues hace que él sea un historiador. Fue descendiente, pues decíamos, por parte materna de los reyes de Texcoco, es un nahuatlato o un intérprete oficial. Aquí también, bueno, tenemos la referencia cuando dicen nahuatlato, siempre me imagino rápidamente a Miguel León Portilla, como él humildemente decía, bueno, todos lo mencionaban a él o lo identifican como nahuatlato, pero también en el tema de él humildemente decía, no lo soy, yo solamente he aprendido algunas cosas, pero traigo a mi lado siempre en las conferencias a alguien que domina lo que es el náhuatl. Conocemos su autoría porque lo expresa el padre Carlos de Sigüenza y Góngora hablando del Nican Mopogua y que había publicado Luis Lazo de la Vega junto con esta parte que conocemos como Nican Motecpan. Aquí hay otros detalles también. Hay por ahí vamos a verlo, tema sobre alguien que lo publica, los documentos, y que se interpreta como que quiere él darse a conocer como el autor. ¿Es cierto o no es cierto? Pone en muchas ocasiones su nombre en esta edición. Dice más adelante, digo y juro que esta relación hallé entre los papeles de don Fernando de Alba, que tengo todos. El original en mexicano está de letra de don Antonio Valeriano, indio, que es verdadero autor, y al fin añadidos algunos milagros de letra de don Fernando, también en mexicano. Lo que presté al padre Florencia fue una traducción parafrástica que de uno y otro hizo don Fernando y también está de su letra. Vamos viendo los antecedentes de cómo también van dándose estos documentos encontrándose, cambiándose de persona y que también eso es lo que incluso Miguel León Portilla narra en una parte de su libro Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y Mensaje Cristiano en el Nican Mopogua, y que dice, bueno, es que hay un momento en el que incluso los historiadores llegan a confundirse y en la traducción hacen una narrativa o una inscripción doble en uno de los textos. Vamos a verlo más adelante. Bien, decíamos de Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Qué es lo que sucede? Vemos la escena clásica donde se despliega el sagrado ayate y después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Fray Juan de Zumárraga va a colocar el sagrado ayate en su despacho, lo va a poner ahí. Dice en la última parte de lo que vemos el Nican Mopogua, y por eso también traje el libro de Tonantzin Guadalupe de Miguel León Portilla. Su tío le dijo que era verdad, que entonces ella lo curó y que la contempló de la misma forma, como se había aparecido a su sobrino, y le dijo cómo también a él lo envió a México para que viera al obispo. Y también que cuando fuera a verlo, todo se le manifestara, le dijera lo que había contemplado y el modo maravilloso como lo había curado, y que así la llamara, así se nombrara la del todo doncella Santa María de Guadalupe, su preciosa imagen. Enseguida llevaron a Juan Bernardino delante del que gobierna, obispo, para que viniera a hablarle delante de él y diera testimonio. Y con su sobrino Juan Diego los aposentó en su casa el obispo unos pocos días. Mientras se levantó la reverenciada casa de la noble señora allá en el Tepeyaca, donde se le mostró a Juan Diego, y cuando el que gobierna obispo tuvo ya algún tiempo allá en la iglesia mayor,
a la preciosa reverenciada imagen de la noble señora celeste. Vino a sacarla de su palacio, de su oratorio donde estaba, para que toda la gente viera, se maravillara de su preciosa imagen. Y todos a una, ya esta es la parte final, toda la ciudad se conmovió cuando fue a contemplar, fue a maravillarse de su preciosa imagen. Venían a conocerla como algo divino, le hacían súplicas, muchos se admiraban cómo por maravilla divina se había aparecido, ya que ningún hombre de la tierra pintó su preciosa sangre. Es la parte final de lo que es el Nican Mopowa. ¿Y qué sucede después de esa parte? Empieza también la narrativa acerca de cómo la devoción, al ir creciendo, al ir manifestándose María Santísima de Guadalupe entre los pobladores, pues lógicamente que va a ganar la confianza total en ella, y la gente que sufre de algún malestar, pues va a recurrir a su ayuda, va a invocar su ayuda. En relación a la vida de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, se nos narra que pide permiso entonces al señor obispo Juan de Zumárraga para vivir junto a las paredes del templo y servir mejor a la Señora del Cielo. Eso es lo que va sucediendo. Esta es una imagen de, incluso nosotros en el Centro de Estudios Guadalupanos tuvimos la oportunidad de asistir, de entrar a ese sitio, y fue cuando firmamos un convenio con UPAEP y la Basílica. Dice, deja todo y se va a vivir en la ermita. A diario se ocupaba de las cosas espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora del Cielo y la invocaba con fervor. Frecuentemente se confesaba, comulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía cilicio de malla y escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo. Esta ya es la narrativa de lo que es el Nican Motecpan. Cuando hablamos de esta parte, vemos cómo la dedicación total, y hay una parte también que vamos a ver más adelante, pues sí, él estaba muy feliz ahí, pero también de repente le preocupaba estar alejado de su gente, estar alejado de su casa. Bueno, se ocupaba de las cosas espirituales, barría el templo. Algo que nosotros conocemos primero en el tema, voy a adelantarme nada más un poquito. La participación en los rangos más bajos de la escala implica simplemente la ejecución de tareas serviles como barrer, llevar mensajes o rondar el pueblo. Eso por una parte. En el tema de su sencillez, de cómo Juan Diego Cuauhtlatoatzin sigue siendo un hombre sencillo y que se dedica a lo más sencillo de las tareas para estar también cerca de María Santísima de Guadalupe, pero al mismo tiempo también narrar a quienes se lo preguntaban, a quienes aceptaban, qué es lo que había sucedido con él y la aparición de María Santísima. Antes, también, el cilicio, si no sabemos, y yo sé que muchos de ustedes sí conocen, ubican un poco este tema, bueno, aquí está para los que no conocemos a detalle qué es el cilicio. Bueno, es un accesorio utilizado para provocar deliberadamente dolor o incomodidad en quien lo viste. Su uso estuvo extendido durante mucho tiempo en las diversas comunidades cristianas para mortificación corporal, buscando así combatir tentaciones y sobre todo identificación con Jesucristo en los padecimientos que sufrió en la pasión y los frutos espirituales que de ella se derivan. Tradicionalmente también era una camisa o túnica hecha de tela áspera o de pelo de animal. Su nombre deriva también del latín cilicium, una capa hecha de pelo de cabra de Cilicia, una provincia romana del sureste de Asia Menor. Y podía emplearse también como faja alrededor de la cintura o el vientre.
Bien, eso es entonces para de alguna forma infligirse un poco de dolor y que sea un sacrificio mayor para estar cerca no solamente de María Santísima, sino de su divino Hijo y lo que él está aprendiendo también sobre el catecismo, lo que es la evangelización, que le están dando como instrucción y que eso no paró ya que había estado en el tema del acontecimiento guadalupano, las apariciones, y ahora, ¿qué más sino adentrarse también en la preparación hacia conocer más sobre la religión? Esa es la parte. Decíamos también el tema de Barrer. Bueno, también era considerado, digámoslo así, un privilegio poder tener la oportunidad de, en los templos, ustedes saben, las pirámides, construir un templo en la parte superior, etcétera, barrer a las divinidades, en ese caso, a las divinidades prehispánicas, era también un privilegio para ellos. De hecho, quienes tenían una mayor edad o quienes no tenían la oportunidad de ser guerreros, aprovechaban o pedían la oportunidad, valga la redundancia, de ir a barrer el templo. Así que no era tampoco humillante o era algo malo, sino que se consideraba también parte de los privilegios que podías tener cuando no podías ser un guerrero, cuando querías servir realmente a la divinidad. En este caso, lógicamente, a María Santísima de Guadalupe y estar en contacto en ese tenor de ideas sobre qué es lo que hay que hacer para con humildad llegar y cumplir la misión, lo que ha pedido María Santísima de Guadalupe. Bien, se consigna también la muerte de su tío Juan Bernardino, acaecida el 14 de mayo del año 1544. Cuando se puso grave, vio en sueños a la Señora del Cielo, quien le dijo que ya era hora de morir. Ubica la muerte, además de Juan Diego, en el año de 1548. Tendría aproximadamente 74 años de edad. Y después de haber servido de día y de noche en el templo por un espacio de aproximadamente 17 años. De hecho, cuando ustedes han visitado el Tepeyac, hay una cruz de concreto, es esta que podemos observar, y es donde estaba situada la casa de San Juan Diego Cuautlacoatzin. Hoy se erige esa cruz de concreto en el lado norte o la parte trasera de la antigua parroquia. Y además está el famoso árbol de Cazahuete, donde se apareció la Virgen a el santo indígena. Este es un ejemplo, es un árbol normal, pero con la flor muy blanca, muy distintivo ese aspecto de la flor. Así que describe de esta forma también el sitio exacto donde él tuvo su morada. Y reitera o confirma que eso fue cierto, que eso existió. Por eso entonces también establecemos que es un documento como el Nicamopowa, por eso nuestra referencia más cercana es el Nicamopowa. El tema de no solamente es la narración de un acontecimiento que para nosotros los católicos es importante, sino también el tema de que para los historiadores ubica y sirve de referencia para establecer geográficamente una posición y también ubicarla en tiempo, es decir, en la edad, en el año en que fueron dados esos hechos. Para completar, también conviene agregar otros datos, la fecha de la muerte de Juan Diego, que es confirmada en el Códice Escalada o Códice 1548, en los Anales de Puebla y Tlaxcala, o Anónimo B y C en los Anales de Catedral y en el Analejo de Bartolocci, que también menciona su muerte en 1548. Este es un ejemplo, ahí está la imagen. Que por cierto, si ustedes recuerdan en nuestra biblioteca, y hago un comercial, la biblioteca Carol Wojtyla, aquí de la UPAEP, tenemos parte de esta documentación de los Anales de Puebla y Tlaxcala. En la parte inferior está la biblioteca, en el edificio A, en el segundo nivel, está esos documentos. Esto es el documento ampliado, también
y es la narración, los datos importantes sobre este tema. Otro dato sobre el Nican Motecpana. Nos da pues datos sobre la vida de Juan Diego. Consigna su muerte, la de su tío, lamenta que no hay más cuidado en consignar innumerables favores de la Virgen de Guadalupe. Da algunos datos además sobre la Virgen de los Remedios y la Virgen de Cosamaloapan. Y termina con la pertinente reflexión de que solo gracias al acontecimiento guadalupano pudo convertirse. Este es un ejemplo, una reproducción de Víctor de Bray, de Nuestra Señora de los Remedios, patrona y especial protectora de la Ciudad de México, datado hacia la obra de Víctor de Bray, 1865 a 77. Y está en el Museo Soumaya. No es publicidad gratuita, pero si tienen oportunidad de ir al Museo Soumaya, es una riqueza muy grande de imágenes, de esculturas que podemos encontrar de rescate incluso de nuestra propia cultura. Y esta es una de ellas. Además, Nuestra Señora de Cosamaloapan. Eso está en los documentos que habla también de cómo trajeron estas dos imágenes. Este grabado es de Nuestra Señora de Cosamaloapan y fue impreso antes de 1801, la segunda representación más antigua de la Virgen que se conoce. Está en el Archivo General de la Nación. La representación actualmente no es conocida y es la primera vez que se da a conocer, dice en el documento, desde cuando menos hace un siglo. Durante la Revolución Mexicana, y ese es un dato interesante sobre Nuestra Señora de Cosamaloapan, se tiene documentado que muchos libros antiguos de la parroquia fueron destruidos. Así que es muy probable que desde esas fechas no se conociera esta imagen. Ella es también llamada la Virgen de Cosamaloapan y fue venerada durante los siglos XVII y XVIII, alcanzando su fama a diversas zonas de la Nueva España. La historia de esta Virgen se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, según la versión más antigua y documentada, y ya para principios del XVII se le reconocían muchos milagros. Hay una parte también en el documento que nos dice, bueno, hace una mención sobre Nuestra Señora de Cosamaloapan, sobre la imagen de la Virgen de los Remedios, pero como que de repente quien narra, quien hace esta anotación, dice, pues finalmente es la misma, que sin duda es María, es la misma Virgen que es María, así que es mención y es importante decirlo en ese tema. La importancia de este documento entonces deriva en que es complemento de la información que proporciona el Nican Mopogua. El que más conocemos, pues sí, es efectivamente el Nican Mopogua. En cuanto a la fiabilidad histórica, parafraseamos la opinión del estudioso padre Fidel de Jesús Chávez, quien afirma que la publicación hecha por el bachiller Luis Lazo de la Vega, que narra las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, se compone de escritos de diversa procedencia, entre los que se encuentra, lógicamente, el Nican Mopogua. Aquí tenemos otra parte que dice, al día de hoy todavía existe un gran debate sobre la fecha de publicación del Nican. La mayoría de las autoridades están de acuerdo en que fue escrita hacia 1556. Y, de hecho, Edmundo Gorman opina que Antonio Valeriano había escrito el Nican Mopogua en 1556. Así que estamos hablando de un mismo dato. Bien, este es el documento que decíamos, la ampliación. Este, que es el Nican Motecpana, es un documento del año 1590 y decíamos que fue escrito en náhuatl por el mestizo Fernando de Alba Ixtli-Xochitl. Bien, aquí es donde decíamos, enseguida de este viene entonces el Nican Motecpana, del Nican Mopogua, atribuido a Fernando de Alba. De este último hace un análisis histórico más detenido. Afirma incluso algunos historiadores, y siempre va a existir este tema,
algunos historiadores modernos que no llegaron a considerar esto como algo importante. Era un documento escaso, nulo, valor histórico, y por tratarse de hechos milagrosos, pues no tenía gran importancia. Desea mostrar entonces ciertas confirmaciones históricas que muestran el fundamento histórico de estas narraciones en cuestión. Aquí inicio con lo que es la narración de el Nican Motecpana. Y vamos a ver que en la primera parte, así es como inicia, decíamos, aquí se refieren ordenadamente todos los milagros que ha hecho la Señora del Cielo, nuestra bendita Madre de Guadalupe, cuando por primera vez la llevaron al Tepeyaca. Luego que se concluyó su templo, aconteció el primero de todos los milagros que ha hecho. Hubo entonces una procesión en que la llevaron absolutamente todos los eclesiásticos que había y varios de los españoles en cuyo poder estaba la ciudad. Aquí hay un tema interesante. Todavía estamos en el asunto de si es el primer milagro, este que vamos a narrar, a describir, o de alguna forma, ¿cuál fue el primer milagro? El que se le apareciera a Juan Diego Cuauhtlatoatzin y le hablara y completamente sorprendido, Juan Diego Cuauhtlatoatzin dice que se siente como en aquel lugar donde sus abuelos, donde sus ancestros le habían dicho, porque siente una tranquilidad, una paz, etcétera. El siguiente milagro, el primero cuando surge la estampación. Bueno, esto es cuestión también de la narración y que pues, debemos de considerar en un momento dado como el documento que lo dicta. Pero podemos estar en acuerdo o desacuerdo. Finalmente es precisamente María de Guadalupe quien realiza estos milagros. Y en la narración dice lo siguiente. Hubo entonces una gran procesión en que la llevaron absolutamente todos los eclesiásticos que había y varios de los españoles, en cuyo poder estaba la ciudad, así como también todos los señores y nobles mexicanos y demás gente de todas partes. Se dispuso y adornó todo muy bien en la calzada que sale de México hasta llegar al Tepeyaca, donde se erigió el templo de la Señora del Cielo. Fueron todos con grandísimo regocijo. La calzada rebosaba de gente y por la laguna de ambos lagos, que todavía era muy honda, iban no pocos naturales en canoas, algunos haciendo escaramuzas. Uno de los flecheros, ataviado a la usanza chichimeca, estiró un poco su arco y sin advertirlo, se disparó de repente la flecha e hirió a uno de los que andaban escaramuzando, al que le traspasó el pescuezo, así lo dice, y allí cayó. Viéndole ya muerto, le llevaron y tendieron delante de la siempre Virgen nuestra Reina, a quien invocaron los deudos para que fuera servida de resucitar. Aquí lo podemos observar como todos preocupados también, todos atentos, preguntándose qué va a suceder. ¿Realmente morirá y será todo para este hombre? Dice, viéndole ya muerto, le llevaron y tendieron delante de la siempre Virgen nuestra Reina, a quien invocaron los deudos para que fuera servida de resucitarle. Luego que le sacaron la flecha, no solamente le resucitó, sino que también sanó del flechazo. No más le quedaron las señales de donde entró, y salió la flecha. Entonces se levantó, le hizo caminar, infundiéndole alegría, la Señora del Cielo. Toda la gente se admiró mucho y alabó a la Inmaculada Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, que ya iba cumpliendo la palabra que dio a Juan Diego Cuauhtlatoatzin de socorrer siempre y defender a estos naturales y a los que la invoquen. Según se dice, este pobre indio se quedó desde entonces en la bendita casa de la Santa Señora del Cielo y se daba a barrer el templo, su patio y su entrada. Fíjense cómo coincide
cómo la narrativa en los documentos indígenas, en los documentos, bueno, no solamente indígenas, porque estamos hablando también ya de esta parte donde incurre otra cultura, pero al mismo tiempo va confirmando, corroborando qué son las cosas importantes. Ese es uno de los milagros. No nos va a dar tiempo, lógicamente, y por eso la invitación a que puedan consultar posteriormente este documento, esta investigación. Otro, en el año 1544 que hubo pestilencia, se despobló mucho la gran ciudad. Diariamente, sin género de duda, pasaban de 100 las personas que eran enterradas. Así que viendo los reverendos frailes de nuestro Señor San Francisco, que no se aplacaba y que nada se le aplicaba propiamente, que caminaba a uno y otro lado y que nuestro Señor, por quien se vive, destruía la tierra, proveyeron que se hiciera una procesión y que fueran todos al Tepeyac. Aquí hay otro detalle también y que al final los vamos a invitar a que nos escuchen en el radio, en los dos programas que tenemos por parte del Centro de Estudios, la cuestión de ir viendo un documento, sobre todo documentos relacionados con el acontecimiento guadalupano, y al mismo tiempo relacionando qué es lo que está sucediendo. Este sábado a las 5 de la tarde acaba de suceder algo importante, que fue el Rosario de Hombres. Bueno, así mencionado, nombrado, etcétera, que el rosario lo rezamos todos, hombres y mujeres. Pero en este caso, confirmando, corroborando y una tendencia que surge en Europa, en el aspecto de rezar, salir, procesionar, y sigue vigente ese aspecto que no debemos de perder de vista y que es al final lo que también vamos a tratar de concluir. Cómo estos datos que nos dan siguen siendo palpables en este momento que tanto ataque estamos sufriendo. Los reverendos padres congregaron a muchísimos niños, mujeres y hombres que apenas pasaban de 6 y 7 años, los que se fueron disciplinando durante la procesión que salió del templo de Tlatelolco. Y por todo el camino fueron invocando a nuestro Señor para que se doliera de su pueblo amado, que cesara su enojo y que se apiadara solamente por amor de su preciosa madre, nuestra purísima reina Santa María de Guadalupe del Tepeyac. Así llegaron al templo, donde los religiosos hicieron muchas oraciones y quiso Dios, por quien se vive, que por intercesión y ruegos de su piadosa y bienaventurada madre, luego se fue aplacando la enfermedad. Al otro día ya no se sepultó mucha gente. Al fin quizás 2 o 3 personas, hasta que cesó la epidemia. Incluso ha habido, si ustedes han visto, nosotros nos basamos también mucho en una página que es desde lafe.mx, la pueden consultar, cómo hoy invocábamos la ayuda de María Santísima de Guadalupe en este tema de 2 años de la pandemia. ¿Cómo lo deberíamos de hacer? ¿Cómo acercarnos? Y de repente surgía el otro lado, polarizando el tema de, pues, ¿por qué si existe, si está la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, no nos ayuda? Porque atreverse a decir eso también es algo que pues, no suena muy lógico para un católico, para un cristiano, que pongamos en jaque en esa terminología. Por eso es también que cómo podemos nosotros decir que salir, orar en conjunto, no solamente asistir a la misa, etcétera, sino también estar unidos en la oración constante. Este es otro ejemplo. Estaba en cierta ocasión un español rezando de rodillas, etcétera. No nos va a dar tiempo, ya vamos casi al final de la presentación. Pero, sin embargo, la narración nos habla de una persona que le cayó encima un candelabro, cayó el mismo, le cayó encima en el sentido de sobre la persona, pero no le pasó nada. Milagrosamente salió ileso. Incluso el candelabro no sufrió más daño que el apagón y se cayeron algunas velas, etc. Pero así es parte de lo que podemos observar, leer y consultar en el Nican Motecpana, y que es, decíamos, la narración de
los milagros. Por ejemplo, rápidamente, lo que decíamos, en un momento dado se narra el milagro y hay quien se da a la tarea también de decir, oye, a ver, fue cierto, se dio esto de verdad. Y hay muchos de los cuales sí se han confirmado por otros documentos. Por ejemplo, el remedio de la peste de 1544 en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Tal hecho es negado por algunos historiadores, pero tenemos el testimonio del virrey Martín Enríquez en carta al rey del 31 de octubre de 1575. Y vean, si lo consultan así, si lo buscan, sí existe. Está incluso el escaneo de la página, la reproducción de la página de lo que es la carta al rey por parte de este virrey Martín Enríquez. Sobre la Virgen de los Remedios, hay que ver el poema del capitán Ángel de Betancourt, quien en 1621 confirma la noticia respectiva. Sobre la gracia, que son estos los milagros, es la narrativa de los milagros, concedida a don Antonio Carvajal, está el testimonio de su hijo, don Andrés de Carvajal, recogido por Francisco de Florencia en su obra Estrella del Norte, y que refiere también que el favor estuvo consignado en un lienzo de muy buena mano en el santuario. Si gustan ustedes, de una forma sintética podemos compartir parte de la presentación, por eso les digo, esta narrativa va en el siguiente libro. 5. Sobre la fuente Oposito cerca del santuario, hay un testimonio del inglés Miles Phillips que vio allí unos baños fríos que brotan a borbollones, dice así. Dicen que han sanado a muchos. Otra de las cuestiones milagrosas que nosotros podemos confirmar de esta forma. Hay otro, el favor concedido al padre Pedro de Valderrama. Está comprobado por Fray Bartolomé de Medina, que lo refiere en una crónica. Y así vamos dando los datos de cómo se van confirmando los milagros. El caso de Teotihuacán, narrado por Fray Jerónimo de Mendieta, y en conclusión, de 15 párrafos del Nican Motecpana, 8 por lo menos, y eso es parte también de los investigadores de aquí de UPAEP, por lo menos parcialmente se han podido comprobar por fuentes históricas independientes, no solamente por esto. Nuestra fe es tan grande que podemos creer y caer en que sí es cierto lo que podemos leer aquí. Fuentes históricas independientes que han confirmado los milagros, no cuanto a sus pormenores, sino a los referentes a alguna circunstancia histórica conexa. Bien, conclusiones en este documento. No fue ni el padre Miguel Sánchez ni el padre Luis Lazo de la Vega quienes hubieran supuestamente inventado el acontecimiento guadalupano. Ahí es donde, por eso también les decía, de repente hay quien se pone a dudar. Bueno, hay otro documento que es no solamente el Nican Motecpana, pero que confirma que esto no es un invento. El padre Luis Lazo de la Vega no es ningún evangelista guadalupano, ya que prácticamente toda la primera parte es de Antonio Valeriano y la segunda de Fernando de Alba Ixtli-Xochitl. Luis Lazo simplemente tomó el manuscrito de 1590 y lo publicó con una introducción en donde pone su nombre y constantemente dice parte de lo que es el autor, reafirmarse como el autor de la obra. Estos son algunas de las conclusiones. El nombre, por ejemplo, de la Virgen del Tepeyac es confirmado como Guadalupe. Ustedes se recuerdan Tecuatlanupe o Tecuatlanopeu, etcétera, que alguien quería interpretar que era un nombre náhuatl y que daba indicios de que entonces el nombre no se había entendido bien y se había transformado en Guadalupe, que los de Hispania lo daban como Guadalupe porque ya conocían a una Guadalupe. Y no un nombre supuestamente indígena, ya que este nombre nos lo transmite la tradición oral que comienza con Juan Diego Cuautla Tuatzin y Juan Bernal. Vamos rápido porque les digo, es parte, hay muchísimo que desglosar de este documento. Nótese que Fernando de Alba confirma que Juan Diego es un Macehualtzi, lo que significa que es un hombre de pueblo, pero digno y no de sangre noble. También se quería interpretar incluso
hasta por el ayate. Si ustedes recuerdan, es que era de algodón y de muy fino y que decían o han dicho algunos autores, y no, era era una tela muy, muy sencilla. Que por cierto, los invitamos, como siempre, el comercial, a visitar nuestra Sala María en la 9 Poniente número 1517, barrio de Santiago aquí, en donde hay ampliaciones, hay 2 ampliaciones de lo que es el ayate, 2 fotografías que si gustan nosotros les podemos prestar una lupa para que vean el detalle tan hermoso de lo que es la tela, la estampación, el piecito de María Santísima, cómo se asoma el zapatito, etc. Los milagros que Dios hace por medio de la Virgen de Guadalupe no son solo para indígenas, sino también para los europeos. Aquí confirmamos también porque habla de hombres que sufrieron alguna desgracia, como aquel que decíamos que le cayó el candelabro y no era un indígena, era un europeo. La lectura de este documento es relevante para conocer aún más a Juan Diego Cuauhtémoc, su vida, sus virtudes, sobre todo sus virtudes. Ustedes saben que lo conocían como un hombre íntegro, un hombre digno, un hombre bueno. Y además su encuentro con Santa María de Guadalupe. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que nos acaba de pasar hoy en la madrugada? Yo creo que sí, la mayoría lo sintieron, este sismo, que sí se nos movió. Y en Michoacán, ojalá tengamos en nuestras oraciones a la gente de Michoacán, de Colima, que sufrió, nunca había visto que un tsunami en un estado de nuestro país entrara el agua de esa forma. El Popocatépetl, bueno, esta fotografía es de antier, está también en actividad. El equinoccio, el momento mágico del calendario maya, la serpiente que baja, etcétera, y que estamos en un momento ya, hoy estaban ya preparándose para eso, o incluso ya fueron. Otro, sigue dando de qué hablar María Santísima de Guadalupe. El Papa, con su viaje a Canadá, dice que la Virgen de Guadalupe evangelizó sin imposición. Los milagros, pues ahí tenemos una narrativa de lo que son los milagros en el Nicamotecpana, pero sigue vigente María Santísima si la invocamos con mucha fe. Dice esta persona que la rescató en el terremoto de 1985. La devoción sigue creciendo y a veces surge en el lugar menos esperado, hasta en el fútbol, y si alguien le va al Atlas, fíjense que esto puede reiterar aún más su ser el fan de este equipo. La Iglesia tiene muchos enemigos, en consecuencia, hoy el Santo Padre tiene también muchos enemigos. Él específicamente lo desacreditan, lo insultan, lo humillan, dicen que está incluso en posturas políticas no buenas para la Iglesia, incluso en contra de ella. Hoy también su salud es complicada. La devoción y cómo recordamos eso, el tema de quedarse, estar frente a María. No necesariamente hablarle, orar, sí, claro, se puede rezar, etcétera, pero él nos enseñó también a estar cerca. ¿Cuáles son lo que decíamos los enemigos? También, y con esto ya terminamos, es urgente conocer más sobre María, sobre la Iglesia misma, reconocer a Cristo como nuestro Salvador perfecto. Fíjense nada más, esto es de ayer y las 2 notas. Los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana mientras haya consentimiento. Estos documentos, sin duda, que nos llevan a una mayor devoción, a un mayor amor a María y pedirle su intercesión. ¿Saben qué es peor? Esto ya lo conocemos, pero ahora es más evidente. Bueno, todavía no llegamos ahí. El tema del padre Amor, Russell Crowe, como va a interpretar al padre Amor en una película, ya, o sea, quisiéramos estar viendo los avances de esta película, porque dice incluso uno de los exorcistas, el diablo me reveló por qué odia a la Virgen de Guadalupe. Fíjense qué específico. Cómo el tema de la Virgen impacta.
Dice, al invocar a la Virgen de Guadalupe, el diablo manifestó su odio con estas palabras. Prima de ley tuto era mio li. ¿Qué quiere decir? Antes de ella, todo esto era mío. Antes de la Virgen de Guadalupe que viniera aquí, todo esto era mío. Yo sé que ustedes ya lo ubican, pero es importante tener el dato al momento. ¿Y saben qué es lo peor? También digo, ya lo sabemos, lo conocemos, que estas cosas existen, pero aquí ya hay, esta nota es de la semana pasada. Construyen santuario a Satanás en México. Exorcista augura tiempos difíciles. Actualmente se construye en Veracruz un gran santuario a Satanás. Un famoso exorcista advierte del peligro que corren los mexicanos, no solamente los mexicanos, pero específicamente aquí en este caso, que nos está revolviendo este tema con tantas malas influencias, tantas cuestiones que sin duda nosotros tenemos la respuesta para eso, que es María Santísima. Muchas gracias.